Les voy a presentar los resultados de un estudio realizado para la Organización de Estados Iberoamericanos, el Observatorio de la Diversidad Lingüística y Cultural en la Internet, con el enfoque sobre la web lusófona y la web hispanófona. Vamos a evaluar la reciprocidad en el uso mutuo de la lengua española y de la lengua portuguesa. Y también vamos a mirar, además de los web lusófonos y hispanófonos, vamos a mirar los web de otros países a donde hay una proporción notable de hablante de una o la otra lengua. El objetivo es colectar datos sobre la presencia mutua del español y del portugués y analizar esos datos con la finalidad de identificar políticas que permita el fortalecimiento mutuo de ambas lenguas en el ámbito digital. ¿Cómo lo hacemos? Estamos utilizando el base de datos de la empresa dataprovider.com, que concierne prácticamente el 80% de la web mundial. Ellos tienen para cada uno de los sitios web del mundo, 80% de ellos, lo que es un número extraordinario, un centenar de parámetros, incluyendo la lengua del sitio web. Utilizando esos datos, uno puede crear datos pertinentes para este estudio. Cuando uno hace un trabajo estadístico, hay siempre que ser consciente del método y de los sesgos asociados. El sesgo principal que tenemos que hacer frente puede venir o del algoritmo de identificación de la lengua que utiliza Data Provider para los datos de la lengua principal, y existe algunos sesgos, y para el uso de la lengua segunda, la segunda lengua de los sitios web, utilizamos el hecho que este base de datos identifica los sitios que utilizan el método HTML el más apropiado, que es hreflang egal, a donde se le pone una serie de parámetros que son lengua, lengua país. Sin embargo, esta instrucción no está utilizada por toda la gente que hace web multilingüe. Estimamos que un 40% de ellos la utilizan, y además, desafortunadamente, muchas veces hay errores, no se utiliza los códigos a 2 caracteres de manera correcta para lenguas, y eso provoca sesgos. Pero, aunque esos sesgos pueden ser importantes, para fines de comparación no son tan importantes porque se aplican de manera homógena a todas las lenguas. Entonces, si es para comparar entre lenguas, podemos. Si es para tomar como verdad la cifra absoluta que sale, mucho cuidado. El método entonces se va a aplicar a la lista que pueden ver de país de habla española y a la lista que pueden ver de país de habla portuguesa. Además de eso, hemos seleccionado unos centenares de países: Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, a donde también vamos a aplicar el método para saber la propensión a usar el español, el portugués, y también vamos a medir el inglés, porque es interesante. La lista de datos colectados que están reunidos entonces en una hoja Excel que se queda abierta al público está mencionada aquí. Vamos a analizar los sitios de los países en proporción de sitio en español, portugués e inglés. Vamos a hacer el trabajo utilizando los dominios nacional, CCTLD, Country Code Top Level Domain. También lo vamos a hacer con el país a donde hay sitio web. Vamos a analizar la lengua principal, vamos a analizar la tasa de multilingüismo de los sitios. La tasa de multilingüismo sería el número de versiones lingüísticas de sitio web dividido por el número de sitio web. Entonces, todos esos datos están reunidos
y vamos a calcular las ratios de sitio en español sobre sitio en portugués. Lo vamos a ponderar por número de sitios, vamos a establecer promedios y promedios ponderados por cantidad de hablantes. Tenemos que saber que la utilización de los ccTLD tiene sus excepciones. Algunos países han decidido, por razones, vamos a decir, financieras, para hacer provecho de su dominio nacional para fines que no son nacionales. El caso más conocido es Colombia. El punto SEO que identifica Colombia es vendido muchas veces, yo diría en una proporción de 50%, como una alternativa al punto .com. El punto este de Sao Tomé y Príncipe, el punto T de Timor-Leste también tienen esta limitación que hace que los resultados no lo podemos utilizar porque no reflejan realmente la población de esos países. Macao tiene muy pocos sitios y los datos en el base de datos no nos parecieron muy confiables. Y Guinea-Bissau igual hay muy pocos datos para establecer estadísticas, pero para todo lo demás hemos podido trabajar. Esto es enorme, eso es solamente para dar una idea de la hoja de cálculo que puede estar abierta al público, que se puede bajar y de la cual están todos los resultados de los parámetros, de los indicadores establecidos. La idea es que más allá de los resultados que hemos calculado, establecidos, otra persona podrían utilizar ese conjunto de datos para sacar otro provecho, otro tipo de conclusiones. ¿Qué hemos obtenido como resultado principal tomando distancia en los detalles? Muy fuerte, la tasa de multilingüismo de los sitios web de Brasil está muy por debajo de la media mundial. La media mundial de tasa de multilingüismo es 12%. La tasa de la lengua portuguesa es abajo, 11%. La tasa de Portugal es muy alta, 37%, y el promedio es bajo porque Brasil tiene una tasa de multilingüismo de solo 7%, más abajo de la tasa promedio de América Latina, que es de 10%, muy por debajo de la tasa de Europa, que es muy alta, de 20%, muy abajo de la tasa del español, del 19%. Sabiendo que Brasil reúne más del 90% de los sitios web de habla portuguesa, aquí hay realmente una política para motivar, incentivar los diseñadores de sitios web de Brasil a ofrecer más versiones en español y en otras lenguas. Hay 2 veces más sitios web en español en los países de habla portuguesa que de portugués en los países de habla hispana. Como sea, son porcentaje muy bajo, muchas veces inferior al a 1%. A pesar de la limitación de multilingüismo de Brasil, ahí está del buen lado. Brasil es el país de habla portuguesa con el mayor porcentaje de sitio web con versión en español. También hemos observado que los países de habla hispana del Mercosur y del Caribe son los que tienen el mayor porcentaje de sitio web en versión portuguesa. Aparece entonces que los factores de proximidad geográfica, comercial, Mercosur, y cultural, Caribe, pueden superar de mucho el factor de presencia de hablante. Lo que quiero decir es que hay países de habla hispana a donde hay muchos locutores del portugués, pero no se traduce en una proporción igual de sitio web. Se traduce más con criterio de proximidad geográfica, vecino de Brasil, comercial o cultural. Una observación realmente sorprendente y muy fuerte. La prevalencia de sitio web en portugués en Estados Unidos es 24 veces mayor que la de español
en proporción a la población de hablantes, no en valor absoluto. Pero si uno divide el número de sitios web por población en español de un lado y en portugués del otro lado, hay una disproporción extraordinaria, 24 veces más sitio web en portugués en comparación con la población de locutor del portugués en Estados Unidos. La prevalencia de sitios teniendo el español como segunda lengua en la web de sitios lusófonos es superior a la de sitios teniendo el portugués como segunda lengua en el mundo hispanófono. Eso también tiene que ver con el hecho que el español es una lengua muy presente, es la tercera lengua en contenidos en la web, es una lengua de opción preferencial como el francés, como el alemán, para segunda lengua detrás del inglés. Eso explica también esta prevalencia de sitio con el español en segunda lengua. Esos son los resultados principales que hemos podido sacar. Y de esos resultados vienen unas recomendaciones que queremos canalizar a través de la UEI, promover el multilingüismo en el ecosistema del web brasilero y fortalecer en este mismo ecosistema el bilingüismo con el español. Promover el bilingüismo mutuo entre España y Portugal en el mundo digital. Los dos lenguas y los dos países van a beneficiar de eso. Promover la creación de sitios en español o la creación de versión en español de sitios existentes en inglés dentro de las comunidades hispanohablantes de Estados Unidos. Hay muchos hispanos hablantes en Estados Unidos, eso no se refleja debidamente en el mundo virtual, en el mundo digital. Hay que motivar los hispanohablantes a hacer versiones en español de los sitios web si están en este ecosistema. Sería interesante analizar más allá de este estudio esta presencia excepcional del portugués en la web de Estados Unidos. ¿Cuál es la razón? Dinamismo de la diáspora portuguesa o de habla portuguesa, lazos comercial muy fuerte entre Brasil y Estados Unidos. Eso puede ser una fuente de inspiración y creo que merecería un estudio. Miramos ahora la tasa de multilingüismo, cómo varía entre más de 35% en caso del punto PT de Portugal a punto BR que está del otro lado. Uno ve que Panamá está en el medio, el punto AR está un poco como el punto BR, el México podría mejorar, está abajo del promedio mundial. El promedio mundial es 12%. A nivel del mundo entero, 12% de los sitios web tienen más que una única versión lingüística. Y hay una varianza muy grande. Ahora vamos a aterrizar en resultados más precisos por país y lengua. Presencia de sitio web en portugués en los países de habla español. Del lado positivo, los países que tienen la mayor prevalencia del portugués. La primera columna es la lengua principal del sitio y la segunda, lengua segunda. Posiblemente otra versión en esta lengua. Vemos que Paraguay, vecino de Brasil, Panamá, no vecino, pero lazos comerciales probablemente, Uruguay, vecino, Dominicana y Cuba, caribeños, son los países de mayor prevalencia del portugués en el web. Del lado de la menor prevalencia, Guinea Ecuatorial, Puerto Rico, Honduras, Guatemala y España, que debería mejorar eso. Presencia ponderada con los hablantes del portugués en los países, en los sitios web de los países de habla española. Muy bajo Venezuela, que tiene una población de hablantes del portugués importante, y el ratio entre español y portugués en la web es muy alto, 5.
España, Uruguay, Paraguay deben mejorar. Los que tienen una tasa muy fuerte, por supuesto, no hemos puesto aquí los países que no tienen locutor en portugués viviendo en el país, sería una tasa infinita. Pero México tiene pocas personas que hablan portugués y una proporción de sitio en portugués muy alto, 35. Recíproca, presencia de sitio web en español en los países de habla portuguesa. Del lado positivo, Guinea-Bissau, Brasil y Portugal. Brasil encima de Portugal, ya lo hemos dicho. Del lado Guinea-Bissau son cifras que hay que tomar con precaución por la razón que he expuesto al inicio, por eso está con otro color. No son datos muy fiables. Menor prevalencia, Angola y Mozambique. El caso ahora de sitio web en español y portugués en Estados Unidos y Canadá, ahí ven lo que le estaba diciendo, el ratio ponderado de 24,2 para los sitios en portugués en Estados Unidos, y si uno mira segunda lengua, igual es una prevalencia enorme, casi 20. Recíprocamente, Canadá es la proporción correcta. Casi hay en Canadá tanto en proporción sitio web en español y en portugués que las poblaciones respectivas de locutores. Bien interesante la diferencia. Esta cifra enorme de 24 o 20 merece realmente análisis. Hay 57 millones de hablantes del español en Estados Unidos y no llega a 1 millón de hablantes del portugués. Sin embargo, la tasa de sitio web entre los dos es 2% de español y 1% de portugués. Lo que si uno pondera con los hablantes llega a esta cifra gigantesca de 24. Presencia del español en los países que no son lusófonos o hispanófonos. Andorra no es sorprendente y llega muy alto. Luego Estados Unidos, Canadá, Gibraltar, que no es sorprendente, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. Del lado menor, prevalencia, Sudáfrica, Japón, Tailandia, Francia, lo que se sorprende un poco, Alemania e India. Notar que la tasa L2 es bastante independiente del resultado L1 que nos interesa más. Lo mismo para portugués, entonces no se sorprende de ver Estados Unidos en mayor prevalencia, Andorra de nuevo, Luxemburgo de nuevo, Canadá, Suiza, Filipinas, Indonesia. Menor prevalencia, Tailandia, Japón, Sudáfrica, Alemania, India, Bélgica, Singapur y Francia. Miramos ahora el inglés, porque es siempre interesante. ¿Cuáles son los países que utilizan el inglés en la web muy por encima de sus poblaciones de locutor del inglés? Cabo Verde y Guinea Ecuatorial tienen tasa gigantesca. La web de Cabo Verde es más en inglés que en portugués o en la lengua local. Después Puerto Rico, no se sorprende, que tiene una muy fuerte presencia del inglés. Panamá también no se sorprende. Mozambique, Costa Rica, República Dominicana y Cuba. Del lado de menos prevalencia, Brasil es el que tiene la tasa la más baja, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador y España. Igual notan que en término L2 no hay mucha diferencia porque el inglés es una segunda lengua del sitio web en español o en portugués muy común. La última diapositiva nos habla del inglés en la web de los otros países no anglófonos y vemos que los de menor prevalencia del inglés, que son Japón, Francia, Alemania y Bélgica, y la tasa de Japón es la misma prácticamente que la de Brasil, lo que es bastante interesante.
los de mayor prevalencia, Luxemburgo, Suiza, Indonesia y Andorra. Con eso termino la presentación y a las personas interesadas en esos resultados pueden entonces ir y bajar los resultados en términos de datos abiertos que pueden utilizar para hacer sus propias elaboraciones. Muchas gracias.